Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz González Bautista. Tengo la matrícula AL 049379 de la licenciatura en Derecho. Soy de la ciudad de Jalapa, Veracruz. El día de hoy vamos a hablar sobre el derecho internacional privado. Y debemos saber que el derecho encuentra su razón de ser en la gran cantidad de actos derivados del tráfico jurídico o internacional que día a día se concentran entre personas físicas y morales de diversos estados y que acarrean la convergencia de más de un ordenamiento legal susceptible de ser aplicado a los efectos jurídicos de dichos actos. Ahora bien, ¿cuál es el concepto del derecho internacional privado? Teniendo en cuenta que el objeto específico del derecho internacional privado consiste en resolver conflictos jurídicos que se derivan de las relaciones entre personas súbditas de diversas soberanías y que se rigen por estas mismas, entonces esto se resume en el objeto principal del derecho internacional privado. Consiste en determinar a la ley aplicable a la relación jurídica extranacional. Tiene como objeto los conflictos de competencia internacionales, los conflictos de ley internacionales, la cooperación procesal y determinar la condición jurídica de los extranjeros. ¿Cuál es el ámbito de aplicación del derecho internacional privado? El derecho internacional privado tiene la responsabilidad de regular aquellas relaciones de carácter privado a nivel internacional. Asume diferentes aspectos entre los que se encuentran aquellos conflictos con respecto a las leyes y competencias. También se orienta a la cooperación procesal. Lo que define esta relación es la condición de extranjería de al menos alguno de los involucrados, personas, empresas u organizaciones. La aplicación del derecho internacional público parte de la voluntad de que ha tenido un Estado de someterse a las disposiciones que éste tiene. Si un país ha firmado un compromiso de respeto a los derechos humanos ante la Comisión Internacional suscrita a la ONU, podrá ser objeto de aplicación en caso de violentarlos. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, lo dispuesto dentro de este derecho está basado en la propia voluntad de cumplir las ordenanzas. Y esto se debe a que la mayoría de los elementos reflejados en esas organizaciones de carácter internacional parten de la voluntad de sus afiliados. ¿Cuáles son sus fuentes? Las fuentes formales del derecho internacional privado se clasifican en fuentes nacionales, aquellas que podemos localizar en el orden jurídico vigente de un solo país, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre. En el caso de la ley, se entienden varios tipos de reglas jurídicas, entre las que podemos distinguir, entre otras, las leyes sustantivas, reglas adjetivas, reglas conflictuales, reglas de aplicación inmediata y reglas materiales. Las normas de derecho internacional privado son solamente las normas conflictuales. El proceso de creación de las normas es eminentemente nacional. En la ciencia del derecho internacional privado, la labor legislativa en lo que se refiere al objeto principal de estudio ha sido opaca y mínima, con excepción de las normas que se refieren a la nacionalidad y a la condición jurídica de los extranjeros y que no constituyen los temas centrales del derecho internacional privado. La mayoría de las legislaciones suelen incluir las normas de solución de conflictos en los textos de sus códigos civiles. En pocos países hay leyes especiales como Alemania, Japón, Brasil y Suiza. Fuentes internacionales del derecho internacional privado, aquellas forman de crear normas jurídicas que obligan a más de un Estado. Se denominan tratados internacionales. Los tratados contienen el consenso expreso de los sujetos de la comunidad internacional, acuerdo de voluntades de entidades estatales, soberanas y organismos internacionales. ¿Cuál es el concepto de nacionalidad en México? La nacionalidad puede ser definida como un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y lo hace titular de derechos. Desde el punto de vista jurídico, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 30,
se refiere a la nacionalidad mexicana que se adquiere por nacimiento o por naturalización. Solamente esas dos formas tenemos de adquirir la nacionalidad mexicana y son mexicanos por nacimiento los que nazcan en territorio de la República y los que nazcan en el extranjero, pero hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional o por naturalización, y los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, ya sean de guerra o mercantes. ¿Cuáles son los requisitos para desarrollar una actividad por parte de una sociedad extranjera? Si eres una persona moral extranjera que busca establecer una empresa en México, tienes por ley a realizar lo siguiente: obtención y aviso de uso de la autorización para la utilización de la denominación social ante la Secretaría de Economía. La elaboración de los estatutos sociales y acuerdos transitorios necesarios para la constitución de una sociedad mercantil, de acuerdo a lo estipulado en la Ley General de Sociedades Mercantiles. La protocolización de los estatutos sociales y acuerdos transitorios ante fedatario público. La inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio respectivo, Registro Federal de Contribuyentes y Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Ahora, hay aspectos negativos del Tratado del Telecán. En el sector farmacéutico se aumentaron las barreras de acceso a los medicamentos genéricos y biocomparables, lo que podría encarecer el precio final para los consumidores. Otro es el tratado que obliga a las tres naciones a cumplir normas y prácticas laborales conforme a lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo. Sin embargo, no está claro cómo ese compromiso se va a traducir en acciones concretas. Incorpora una cláusula que establece que los integrantes del pacto deben informar a los otros miembros sobre sus intenciones de iniciar un tratado de libre comercio con algún país que no opere bajo condiciones de libre mercado. Reduce la autonomía comercial de México, pues prohíbe a los campesinos el uso propio y libre intercambio de semillas. Y por último, endurece las reglas de origen de acero y aluminio. Los acereros tendrán 7 años para la integración del aluminio. Bueno, pues espero esta información les ayude a despejar dudas respecto al tema de derecho internacional privado. Y no me queda más que compartir con ustedes que mi mayor motivación es mi familia. Ellos me ayudan, ellos me dan todo su apoyo, todo su amor y comprensión para poder alcanzar el éxito. Muchas gracias.